Listo. Listo. Muy bien, buenos días, estimadas autoridades universitarias y demás presentes. Mi nombre es Juan Andrés Romero y el día de hoy, atendiendo al ciclo de charlas brindado por la Escuela de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello, tenemos un tema muy interesante y muy actual, que muchos dirán que podría ser un poco al azar, pero realmente está respaldado por un contexto migratorio. Este es puntos de atención para emprender en España. Para tratar este tema tenemos a la profesora María Inés Fernández. María Inés es economista egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, con máster en gerencia de empresas y en finanzas en la Universidad Metropolitana en Venezuela y máster en fiscalidad internacional y comunitaria de la Universidad de Santiago de Compostela en España. Es profesora de finanzas corporativas en la Universidad Católica Andrés Bello desde el año 96. Se ha desempeñado como consultora de finanzas en empresas como IESCA, representada en Venezuela por Arthur D. Little, IBM, Softline, Consultores y Teorema Asesores. Fue vicepresidente de crédito y riesgo en el Banco Venezolano de Crédito y recientemente ha sido gestora financiera de startups en sectores de biotecnología y naviero, además de promotora de startups de tecnología de riesgo bancario. María Inés tiene una amplia experiencia en análisis financiero de empresas y modelación financiera. Dicho esto, profe, bienvenida, el foro es suyo y mucho éxito. Gracias, Juan Andrés. Lo primero, dar las gracias a la Escuela de Economía y a la Universidad Católica por la invitación y por la oportunidad. Y bueno, voy a tratar de compartir los aspectos que me parecen interesantes para aquellas personas que quieren emprender en España y que el emprendimiento en general tiene una cantidad de riesgos. Todos sabemos que muchas de las empresas que se comienzan no logran llegar a su madurez, pero cuando cambiamos de mercado y venimos con nuestro bagaje de una manera de hacer, sobre todo aquellas personas que ya han emprendido en otros mercados y entramos a un mercado nuevo, pues nos encontramos con peculiaridades y con cosas que son distintas. Y que eso sí nos crea un problema porque debemos adaptarnos a esa nueva realidad. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esta presentación? Hablar de cosas que he aprendido en los años que llevo en España y que difieren un poco de lo que estamos acostumbrados en América. Aquellas personas que están en España, pues obviamente muchas de estas cosas son familiares para ellos. Pero la manera de hacer las cosas en América es distinta a cómo se hacen en España y es una realidad diferente. Entonces, muchos inversionistas venezolanos han llegado a España, les ha ido bien a veces, arrancando, empezando, y después en el camino, pues las cosas no terminaron de salir bien, y porque a veces no se maneja toda la información que puedes tener en ese mercado. Entonces, la finalidad de esta presentación es sencillamente dar a conocer algunas cosas que es importante saber que existen y prepararse si vas a emprender en España. Entonces, vamos a hablar primero del mercado español, después de la Unión Europea, que siempre es un aspecto interesantísimo cuando estamos hablando de España, la diferencia entre un autónomo y una pyme y la toma de decisiones a la hora de utilizar una figura jurídica, el tema de la inversión, un aspecto muy europeo que es el tema de las subvenciones y las ayudas, el aspecto especialmente sensible del empleo, los viveros, incubadoras y aceleradoras de empresas, que es muy interesante, el tema de los deberes formales que están en Venezuela, en España y en cualquier país hay una serie de deberes formales, y finalmente algunas cosas que hay que saber si las cosas salen mal. Lo primero es el mercado y entender cómo funciona. Yo aquí no les voy a explicar cómo funciona el mercado español, pero la realidad es que lo primero que debemos tomar en cuenta es que el mercado español es un mercado maduro, es un mercado con muchísima competencia, con, es verdad, un poder adquisitivo bastante elevado si nos comparamos con países latinoamericanos, pero que en general
es un mercado difícil. Los márgenes de rentabilidad son muchísimo más bajos que como venezolanos podemos estar acostumbrados. Tal vez en otros países, ya el que ha emprendido en otros países se ha dado cuenta que esos márgenes de rentabilidad no son la regla fundamental. Los consumidores tienen patrones distintos, en principio también porque hay muchísima competencia, ya todo está inventado. Tú ya vas a entrar, ya no hay los océanos azules, todos son océanos rojos y tienes que competir y la competencia es fuerte, ¿no? Y cuando estamos especialmente en España, hay que tomar en cuenta que las reglas del juego que aplican para una comunidad autónoma no aplican necesariamente para otra. Aunque España no es un estado federal, como pudieran ser los Estados Unidos, donde tú sabes ya de entrada que las leyes de Florida son diferentes a las leyes de California y vas preparado en esa idea, tal vez cuando llegas a España no tienes tan clara esa diferenciación porque si bien existen las comunidades autónomas y llevan años existiendo y operando, pues no te das cuenta que pueden haber diferentes impuestos entre las sociedades autónomas, en las comunidades autónomas. Por ejemplo, con el tema de la pandemia y del coronavirus en España, son diferentes las horas de toque de queda en las comunidades autónomas, son diferentes las políticas para atacar la proliferación del virus, etcétera. Entonces, cada comunidad autónoma tiene su manera de operar y yo aquí no les puedo decir, mira, esto va a ser exactamente así, porque si tú decides ir a la Comunidad de Madrid, por ejemplo, hay una discusión con el tema de las elecciones en Madrid en estos momentos, en la comunidad autónoma, porque los impuestos de Madrid son muchísimo más bajos que los del resto de España y hay comunidades autónomas que los acusan de dumping fiscal. Entonces, cuando entres a una comunidad autónoma donde vayas a hacer tu emprendimiento y entender que donde te radicas es de donde es la empresa, donde la domicilies, y esto es válido también cuando hablemos en temas europeos, pues ahí caerás dentro del tema impositivo y de los temas de legislación. También hay todo un tema de la legislación con el teletrabajo, que es el trabajo a distancia, pero eso ya lo hablaremos cuando lleguemos al empleo. Cuando te dan una información del mercado español, valídalo. En España para vender son capaces de decir cualquier cosa. Y no pareciera que hay ningún límite en lo que te pueden decir. Y mira, hablando se puede decir cualquier cosa. Entonces es importante que cualquier información que a ti te suministren, validarla y volverla a validar después de que chequeaste que esa información es así. Y eso va desde la tarifa de tu servicio de internet hasta cualquier cosa que te ofrezca un proveedor. Siempre validar que eso es así y tenerlo por escrito. Otra cosa es que no hay soluciones fáciles en ninguna parte y en España tampoco, aunque hay muchas cosas que te apoyan, también hay muchas cosas que te cambian la balanza. Estuvo muy de moda en España el que los venezolanos llegaran invirtiendo en franquicias. En este momento muchísimas de las franquicias que existían hace unos 3 años ya no están. Y nuevamente viene más o menos con lo de validar la información, hay que tener cuidado con lo que te dicen y verificar los números. El tema de la Unión Europea. Tú te domicilias en España, en la comunidad económica que más te plazca. Y la Unión Europea tiene una serie de reglas de funcionamiento que están incluso soportadas con jurisprudencia. Cualquier cosa que suponga algún tipo de discriminación con respecto a un proveedor de cualquier país de la Unión, eso va, hay jurisprudencia sobre eso. Hay, por ejemplo, en el tema de libre circulación de capitales y pagos, España tiene una norma de registrar lo que tú tienes en otros países y si no lo haces dentro del plazo de tiempo que ellos te dan, te ponen unas multas que eran prácticamente confiscatorias. Esa ley fue llevada al Tribunal de la Unión Europea y aunque no ha salido todavía el veredicto y se ha dilatado un poquito por las circunstancias actuales, pues se sabe que el veredicto va a ser en contra de España, sencillamente porque el hecho de que tú tengas capitales fuera de España y tú le pongas
una penalización a las personas por tener capital fuera de España, no ni siquiera fuera de España, pero dentro de la Unión Europea, en cualquier parte del mundo, pues eso atenta contra la libre circulación de capitales y pagos. Por ejemplo, ¿qué quiere decir libre circulación de mercancías? Yo puedo exportar a cualquier país de la Unión como si estuviera exportando de una comunidad autónoma a otra. Yo puedo enviar mercancía de Vigo a Oporto como que si fuera el mismo país. No me pueden poner ningún tipo de discriminación a mi producto porque venga de España si lo estoy vendiendo en Portugal. Que el norte de Portugal tiene una relación económica muy estrecha con Galicia, por ejemplo. Libre prestación de servicios. Tú puedes prestar un servicio en cualquier parte de la Unión sin ningún tipo de problema. Por eso, de hecho, es que ustedes verán que las grandes, las empresas que llaman GAFA, Google, Apple, Facebook y Amazon, o están en Luxemburgo, basadas en Luxemburgo o en Irlanda. Y es un tema impositivo totalmente. Los impuestos a este tipo de empresas son muchísimo más bajos en esos dos países y por lo tanto pueden prestar servicio en toda la Unión Europea, pero su empresa está basada en esos países, por lo tanto está sujeto a este tema impositivo de esos países. Eso ha generado cualquier cantidad de bullicio, eso es un tema larguísimo de discutir, que tiene que ver con la imposición a los negocios digitales. Son estas empresas grandísimas cuya plataforma pues no es real, es virtual, está basado en internet, pero que justamente por este hecho de no necesitar realmente una planta física ubicada en ningún sitio en particular, pues le da cierta facilidad ubicarse en aquellos países que son mucho más favorables a nivel impositivo. Libre circulación de trabajadores y de personas. Yo me puedo ir mañana a trabajar como española, puedo irme mañana a trabajar a Portugal o a Francia si consigo un trabajo allá. No me pueden discriminar por no ser del país, porque sencillamente si eres de un país de la Unión, es como si fueras del país donde vayas. Y eso vale tanto para trabajadores como a personas. De hecho, en la Unión Europea, tú puedes viajar entre países de la Unión con lo que vendría a ser tu cédula de identidad. No necesitas un pasaporte, que es el DNI. Presentas tu documento nacional de identidad en el aeropuerto y en la entrada al otro país. De hecho, tiene un cartel que dice que si eres de la Unión, pues a veces ni siquiera te revisan mucho y listo. Libertad de establecimiento era lo que decía, que te puedes establecer en el país que más te plazca sin mayor discriminación al respecto. Y en conclusión, en Europa se pena muchísimo cualquier acción gubernamental que busque proteger a sus nacionales perjudicando a los nacionales de otros países de la Unión. Entonces no puede haber discriminación por razón de nacionalidad y hay una amplísima jurisprudencia sobre este tema. Además, ustedes comprenderán, tienes libertad de todo tipo entre los países, pero los impuestos son distintos. Y aquí tenemos el tema de Irlanda y de Luxemburgo con las empresas digitales. Entonces, los países están tratando de llevar adelante lo que llaman una armonización fiscal. Por lo menos vamos a bailar todos el mismo ritmo y vamos a estar todos más o menos dentro del mismo rango. En los impuestos indirectos, que viene siendo como el IVA, hay un cierto nivel de armonización fiscal. Hay bastante armonización fiscal en lo que es IVA, en lo que es impuesto a la gasolina o a los combustibles, bastante armonización en impuestos, por ejemplo, a los seguros, pero en lo que son impuestos directos, ahí sí ya la armonización no es demasiado grande y le falta muchísimo por trabajar en ese aspecto. Entonces, cuando tú vas a operar en España porque quieres vender a otros países de la Unión, pues tienes que tomar en cuenta que probablemente a nivel de IVA no vas a tener problema, porque si tú vendes a otro país de la Unión, la factura va sin IVA, y si a ti tú tienes un proveedor de otro país, la factura viene sin IVA, pero si estamos hablando de impuestos directos, pues sí, los impuestos pueden ser bastante distintos, y eso es el caso de Irlanda y Luxemburgo con respecto a otros países de la Unión que tienen más impuestos.
Entonces, por supuesto, la residencia fiscal va a ser la clave en la normativa de impuestos, dónde está domiciliada tu empresa. Eso tiene toda una serie de definiciones al respecto, y de hecho para el negocio digital están tratando de cambiar este tema de la residencia fiscal. Por ejemplo, si tú te vienes a España, para tú tributar ese primer año que tú llegas a España, tienes que haber estado, o en cualquier año que tú estés, tienes que haber estado más de 181 días en España, cosa que es bastante homogéneo entre los países. Pero si tú eres una empresa, pues tienes ciertas características para definir tu domicilio fiscal. El tema del autónomo y la pequeña o mediana empresa. Un autónomo es lo que nosotros conocemos como un freelancer, como un trabajador individual. Tú eres tu propia empresa y trabajas por cuenta propia. En España existe claramente la figura del autónomo. Tus facturas salen con tu número de cédula, con tu número de DNI, que es tu número de información fiscal, lo que aquí se llama NIF. Y es alguien que no tiene un contrato de trabajo por cuenta de un empleador. Puede ser que tú trabajes para una empresa en particular, pero lo haces por cuenta propia. Es el trabajador por cuenta propia y le factura a esa empresa. Ahora, con eso siempre hay que tener cuidado, porque a menos que tú seas el administrador de una empresa, y al ser el administrador te van a pedir, puede ser el administrador de una pyme, te van a pedir que seas un autónomo y que cotices como tal en la seguridad social, pues algunas empresas han utilizado la figura del autónomo para tener un empleado que le cuesta más barato, porque la seguridad social en España representa alrededor del 33% de lo que tú le pagues a una persona. Tú tienes que pagar 33% más de lo que le pagas, por concepto del tema de seguridad social solamente. Entonces, como el autónomo se paga su propia seguridad social, pues a ti como empleador puede ser interesante contratar a un autónomo con un contrato comercial para tú quitarte el tema de la seguridad social. Como esa es una vía tan común para no pagarlo, eso lo llaman el falso autónomo, y es cuando un autónomo solamente trabaja con una sola empresa y además tiene un horario, o sea, tiene todas las características de un empleado sin tener los beneficios. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque tú como autónomo te puedes meter en un lío si haces algo de eso. En general eso te salva si vas a ser un autónomo teniendo por lo menos 2 contratos, con lo cual ya no estás haciendo una figura de falso autónomo, porque no estás trabajando con una sola empresa. Pero si tienes pagos regulares, equivalentes, y con la misma empresa, probablemente puedes entrar en un problema de falso autónomo. Entonces, cuando eres un autónomo, te tienes que dar de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos en la seguridad social y pagar la cuota de autónomo, que es interesante este tema de la cuota de autónomo, porque cuando tú te das de alta como autónomo por primera vez en España, tú tienes derecho a una cuota muy baja. Tienes una cuota reducida durante 2 años, siendo la mínima de 60 euros al mes durante el primer año, y después sube. ¿Cuál es el truco? Que nunca terminas pagando 60 euros al mes. Por lo menos yo me di de alta como autónoma, y cuando vi mi primera factura me vino en 60. Wow, sí, pero porque empecé a cotizar un 14. Y al mes siguiente la factura me vino en 91. Entonces, yo, oye, ya va, pero a mí me dijeron 60. No, pero es que el nivel en el que tú estás no es de 60, es de 90. Ah, ok. Vieron que les digo que hay que validar, incluso cuando estás hablando con las autoridades. Y yo les sugiero siempre, y lo voy a insistir muchísimo a lo largo de la presentación, que si tienes la oportunidad de asesorarte, asesórate. Y con esto me refiero a que no solo vayas a preguntar directamente a Seguridad Social o a la agencia tributaria, que viene siendo nuestro CENIAT, sino a terceros, a gente especialista en la materia, y nunca a profesores universitarios de España. ¿Ok? Ellos son el libro, no la realidad. La teoría dice, sí, pero la realidad es otro animal que no se parece. Entonces, mi recomendación muy personal: búsquense a gente que esté en la arena, que esté peleando, que esté en el mercado, no gente que viva solamente de la parte teórica del asunto.
Una pyme en España, que es más o menos la definición europea, es una empresa que tiene menos de 250 empleados. Yo sé que para nosotros en Venezuela, 250 empleados, eso es una empresa grande. Bueno, aquí es una pequeña o mediana empresa que facture menos de 50 millones de euros y que tenga activos por menos de 43 millones de euros. Si esta empresa cumple estas tres condiciones, si ustedes ven una empresa por ahí, pero el 25% o más de su capital pertenece a un organismo público o está vinculado a otras empresas, o sea, tú tienes 6 empresas que son pymes, y cuando tú las sumas, da más de 250 empleados, de 50 millones de facturación y o de 43 millones de activos, no eres una pyme. Y entonces eso también lo tienes que tener en cuenta por un tema que voy a hablar ahorita, que es el tema de las subvenciones, porque hay ciertas subvenciones que son para pymes y otras que son para empresas. Entonces, ¿cuáles serían las formas jurídicas que tú puedes montar en España? Como les decía, el trabajador por cuenta propia, el libre ejercicio que llamamos nosotros, que es el empresario individual, que es el autónomo. Puedes crear una sociedad limitada unipersonal, es decir, creo una empresa, pero el único accionista soy yo. Esto es interesante porque él, sobre todo cuando veamos el último aparte de cuando las cosas salen mal, porque cuando tú eres autónomo, tú puedes contratar, tú eres una empresa, tú solito eres una empresa con tu NIF, que es tu DNI, que es tu cédula. Pero sucede que si las cosas salen mal, respondes con tu patrimonio. Entonces esto hay que tomarlo en cuenta. Tal vez antes que ser autónomo sea más interesante ser una empresa unipersonal. Yo por lo menos era autónoma, pero porque yo hago proyectos donde yo hago un cierto servicio, pero soy yo solita, yo no contrato a nadie, no tengo empleados. Tú puedes tener empleados, tú puedes tener una nómina siendo autónomo, pero también lo puedes tener siendo una sociedad limitada unipersonal. ¿Por qué te meterías autónomo y no a crear la empresa? Porque crear una empresa tiene costes, dicen aquí, tiene costes, y es mucho más engorroso, necesitas más papeleo. En cambio, como autónomo, llegaste y listo, ya lo hiciste. Entonces es importante saber esas diferencias sobre qué te interesa más en un momento dado y qué valores los riesgos de cada figura. Después está la sociedad de responsabilidad limitada, que es la misma sociedad de responsabilidad limitada que hemos tenido, y después otras figuras que no son tan relevantes cuando vamos a empezar a emprender, pero que yo no soy abogada, pero les dejo esa idea por si quieren ver alguna otra. Las tres primeras son como las tres más. De hecho, yo he trabajado solamente en SLs, en empresas en sociedades limitadas. Cuando voy a realizar la inversión, esto es interesante, porque lo primero es definir cuál de todas esas figuras jurídicas es la que a ti más te gusta. Y si tú vas a montar una empresa, tienes que buscar lo que se llama una certificación negativa del nombre. Y eso se hace a través de una plataforma que se llama CIRSE, de la que yo les voy a hablar ahorita en la siguiente lámina. Después tienes que crear los estatutos sociales, ya llegaron los abogados, ya los vas a necesitar. Sacarte un número de identificación fiscal en la agencia tributaria, eso es el RIF. Aquí se llama NIF, pero como empresa. Después tienes que abrir una cuenta bancaria a nombre de la empresa, y esto es una suerte de serpiente que se muerde la cola, porque para tú poder hacer ciertas cosas necesitas el NIF, necesitas una cuenta bancaria, pero no puedes tener la cuenta bancaria mientras no tienes el NIF. Y aquí en España todavía se trabaja muchísimo con papel. Entonces, para abrir la cuenta bancaria, el banco te va a exigir el NIF en forma de cartoncito, que tarda unos días en llegar. Tú tienes tu NIF por internet, que te sale igualito que nos sale el RIF en el CENIAT, pero el banco no te va a abrir la cuenta hasta tanto tú no le presentes el NIF en físico. Yo lo sé, yo lo viví. Entonces, es un poquito complicado porque a veces tú necesitas, qué sé yo, contratar al gestor, que es lo primero que yo recomiendo siempre,
pero tú no puedes contratar al gestor si no tienes cuenta bancaria y no vas a tener cuenta bancaria mientras no te llegue el cartoncito. Entonces, niños, a tomar en cuenta los tiempos, porque puede ser que no sea tan expedito como uno pudiera esperar, ¿no? Después llevas la escritura pública ante notario, después haces tu registro mercantil de la empresa y después ya con todo esto hecho vas y te das de alta en la agencia tributaria para el impuesto de actividades económicas, que también aquí se conoce como impuesto a sociedades. Y después te tienes que sacar un certificado electrónico como empresa. También te lo puedes sacar como persona natural, como autónomo, porque muchas de las cosas, esta dicotomía tan extraña que hay aquí en España, muchas de las cosas se hacen por firma digital. Por ejemplo, yo saqué mi máster en tributación europea e internacional, comunitaria e internacional, y el documento viene firmado digital. Entonces, muchos documentos vienen con firmas digitales, que ya es una cosa, y sobre todo para pedir subvenciones, ¿no? Entonces, como les decía, se puede crear la empresa por internet a través de este sistema que se llama CIRSE. Además, existen lo que se conoce como puntos de atención al emprendedor, que son PAE, que están generalmente dentro de las incubadoras y que son unos entes que te ayudan a montar tu empresa, a darte información, pero nuevamente validar. Cuando tú llenas tu formulario electrónico a través del CIRSE, tú no tienes que ir a ninguna parte, tú te metes en el CIRSE, tú montas tu empresa. Vas a llenar algunos campos donde tú vas a decir, mira, lo que le voy a pagar al administrador son 900 euros al mes. Y el sistema no te deja meter menos de 1200. Claro, al meter 1200, ya pagas 90 euros al mes de tarifa reducida de autónomo. Y no los 60 que pagarías con los 900. Pero es que el sistema no te permite poner 900, te obliga a poner 1200. Entonces, cuando tú ya tengas tu cuenta, tú lo primero que haces es contratar a tu gestor. Aquí se llama gestoría, quien te lleva todo lo que es la nómina y todo lo que son los impuestos y otras cosillas. Y esa gente que te colabore para ver qué fue lo que llenaste mal y corregir las cosas, tienes 15 días, prácticamente para todo en España, tienes 15 días para hacer los cambios. De hecho, tú contratas un proveedor de celular, tienes 15 días para desistir. Tú pides una tarjeta de crédito, no te gustó, tienes 15 días para desistir. Para todo tienes 15 días. Y bueno, cuando vayas a hacer una inversión, y esto es válido para España y para cualquier parte, empieza pequeño, empieza tipo piloto, aprovechate de las incubadoras y este tipo de cosas y luego crece. No empiece gigante porque ahí es donde pasa lo que suele pasar cuando se empieza muy grande, ¿no? Subvenciones y ayudas, las hay de todos los tipos y colores. Lo primero es saber que existen diferentes niveles de subvenciones. Están las subvenciones europeas que son divinas, son grandísimas, son para ciertos sectores, por ejemplo, si tú quieres hacer un desarrollo en temas de tecnología, en temas de automatización, hay muchísimos recursos en estos momentos para todo lo que es tecnología. Y hay muchísimos recursos también para todo lo que es pymes y hay por lo menos un programa que se llamaba Horizonte 2020, ahora le cambian el nombre porque Europa hace planes por 5 años o por 4 años y ahora creo que ya el plan es de 2020 a 2025, pero se llama Horizonte Pyme el programa. Existen varios programas europeos, en las páginas web europeas lo pueden ver. ¿Qué pasa con estos programas? Muy buenísimas las condiciones. Recordar siempre que en Europa las tasas de interés están casi negativas. Pero es que es interesante que incluso los préstamos tienen tasas muy bajas, aunque lo pidas en un banco, pero lo tienes que pagar. En cambio, las subvenciones no tienes que pagarlo, es dinero que te entregan. Y contablemente a veces entran como capital o a veces entran como ingreso y después tienes que pagar impuestos sobre eso. También tienes que estar pendiente de esos detallitos cuando vayas a hacer tus proyecciones. ¿Cuál es el truco con las subvenciones europeas? Que la tasa de éxito está por alrededor del 3%.
O sea, no es fácil obtener una subvención europea. La competencia es brutal. Oye, compites con Alemania, nada más eso te digo. Hay unas subvenciones que estaban muy de moda justo antes de que empezara en la era pre-COVID, y era que la Unión Europea tiene unos países a los que empuja más que otros en un momento dado. En estos momentos, la moda es Polonia. La Unión Europea estaba facilitando muchos recursos a aquellas empresas que hicieran una asociación con una empresa polaca y le financiaban la investigación, la producción, la planta, lo que tú quisieras hacer. Eso es otra que tiene mucho las subvenciones europeas, que buscan mucho la colaboración entre países. Y hay países que, por ejemplo, Grecia, muy mala junta, a Grecia no sale el dinero, pero porque cada país a nivel local tiene que suministrar una parte del dinero europeo, y ustedes comprenderán que Grecia no va a suministrar su parte porque no está en condiciones de hacerlo. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Bueno, que si haces una asociación con Grecia, probablemente no prospere. En cambio, si la haces con Polonia, vas a ir viento en popa. Ese es el tipo de cositas que hay que estar pendiente, porque si tú eres un fabricante y tienes a alguien que tiene una tecnología novedosa en cualquier país que a ti te interesa hacer una alianza y traerte esa tecnología de alguna manera, pues tal vez pueda haber algún tipo de subvención europea que te facilite esto de los consorcios. Después están las subvenciones nacionales, que son las que se otorgan a nivel de país. Yo por lo menos estuve trabajando con el CEDETI, porque yo trabajaba en una empresa de biotecnología, y el CEDETI es el organismo nacional en España que da recursos para los temas de innovación y de tecnología y de desarrollo, ¿no? Todo lo que sea innovativo y tecnológico. Después tienes, obviamente, las subvenciones y ayudas autonómicas, y es decir, cada comunidad autónoma tiene como que su portafolio de subvenciones para las cosas más variopintas. Puede ser la subvención en Galicia, por ejemplo, hay ciertos apoyos para la industria aeroespacial, por ejemplo, y la industria naval, que es una industria importante, sobre todo porque tiene una costa grande, Galicia, y toda la vida los astilleros han sido importantes, por ejemplo. Y después tienes las subvenciones que son provinciales o locales, que la dan las diputaciones, que es el gobierno como de la provincia, y después las provincias están divididas en ayuntamientos, y los ayuntamientos también pueden estar dando subvenciones en algún momento dado. Entonces, tú puedes tener subvenciones a todos estos niveles. Obviamente es mucho más fácil conseguir, dependiendo del lugar, por supuesto, una subvención local o provincial, e incluso autonómica, que una europea. Van a apoyar ciertos sectores económicos y sectores de la población que les interese particularmente, y pueden utilizar la página de la Dirección General de Industria y de la PYME, que es el DIGIPYME, para buscar más información al respecto. Entonces, pueden haber ayudas para iniciar un negocio. Por ejemplo, te puedes conseguir una subvención para establecerte como autónomo. Si eres una persona que ha cotizado en España, el paro que te correspondería te lo pueden dar en un solo pago, en un pago único, para que tú inicies una empresa si te quieres ir autónomo. Pueden haber subvenciones financieras, ayudas a empresas para asistencia técnica, y hay muchísimos programas de ayuda y de subvención a empresas y a personas para el tema de la formación, para aprender cosas. En España en estos momentos hay muchísimo impulso a lo que se llama la industria 4.0, que es todo lo que es automatizar inteligencia artificial, Internet de las cosas, esto del Big Data, todos estos temas súper de moda. Hay cursos de todo de eso y subvenciones para las empresas que quieran entrar en ese mundo. También, bueno, si tú contratas desempleados, personas jóvenes, personas a partir de cierta edad, o que llevan mucho tiempo desempleados, era el primer caso, personas que son víctimas de malos tratos o personas con discapacidad, pues en muchos casos sueles tener una reducción del pago por seguridad social.
Por eso es que en algunas ofertas de trabajo te piden que tú tengas un porcentaje X de discapacidad, porque al tener un cierto X porcentaje de discapacidad, el pago por seguridad social es menor. La diferencia la cubre el Estado. Hay ayudas a mujeres emprendedoras por esta cosa de la nivelación. También hay ayudas a jóvenes emprendedores, que es tal vez lo que más nos interesaría por aquí. Está el ENISA, que también es otro ente que tiene una serie de ayudas. El CEDETI, como el que les decía, que era para el tema de tecnología y de innovación. Hay también una figura que se llama los préstamos ICO, que son unos préstamos con unas condiciones muy favorables. Puedes tener 2 años, incluso más, de lo que aquí se llama carencia, que es el periodo, como era que se decía en Venezuela. El periodo de carencia es este periodo en el que no pagas capital. Y tienen unos plazos bastante largos para pagarlos, son unos préstamos muy chéveres porque a nivel de la banca, a la banca le gusta darlos porque nos garantiza el gobierno. Digamos que la parte de riesgo de crédito bancario se pierde, porque ya si tú lo otorgas, cumpliendo ciertas condiciones, por supuesto, no es que tú llegas y lo pides y ya, tienen estos beneficios. Y también hay ayudas especiales por temas de COVID, además de 1.000 millones de subvenciones y de ayudas para investigar sobre COVID. Contratar, el tema del empleo en España. Contratar en España es muy delicado. Si tú vas a invertir y vas a empezar una pyme y piensas contratar personas, por favor, asesórate. Por un tema sencillamente de forma, no de fondo. Entonces debes tener muchísimo cuidado con esto. Mi recomendación siempre será: no hagas nada sin tener primero un gestor, una gestoría que esté detrás de ti diciéndote cómo lo tienes que hacer, y por favor búscate una gestoría buena. Y el tema de las obligaciones formales. Hay que pagar seguridad social si tienes empleados, tienes que hacer declaraciones de impuestos. Lo bonito de la declaración de impuestos, por ejemplo, del IVA aquí en España, es que lo puedes hacer trimestral, no necesariamente es mensual. Hay condiciones para hacerlo trimestral o mensual, no es que sea todo el mundo, pero, por ejemplo, como autónomo, tú puedes declarar tu IVA en forma trimestral. Te lo deducen de tu cuenta bancaria si pones para que te lo deduzcan de la cuenta bancaria. Es bastante cómodo en ese sentido, pero por favor que alguien te monte todo esto, porque si lo montas y cometes algún tipo de error, incluso en cosas de forma, puedes terminar teniendo unas multas bastante fuertes. Por ejemplo, si tú contratas a una persona y esa persona, tú le dices, no, pero quédate, que te voy explicando cómo es el trabajo, y se queda en tu oficina mientras la gestoría está haciendo el trámite en la seguridad social para darlo de alta, y te hacen una inspección, y eso le ha pasado a alguna gente que yo conozco, la multa es de 6.000 euros. Y tú como pyme no puedes con ese gasto. O sea, tu partida de multas, la verdad hay que tratar de minimizarla como pueda. Las vacaciones anuales en España son de un mes, 30 días, generalmente completico, la gente se va completico. Por ejemplo, en mi opinión, el mes de agosto en España no existe. Tratar de hacer algo en agosto en España es casi imposible, casi todo el mundo está de vacaciones. La gente que está trabajando, la gente de la hostelería, por supuesto pre-COVID, y la verdad es que tienes que tomar en cuenta eso, que las vacaciones son un mes. Que en Venezuela, recuérdense que es como por cuántos años tienes en la empresa tantos de vacaciones, no, aquí es un mes, y también depende muchísimo del contrato colectivo de cada sector. Después suelen hacerse 2 pagos extras. ¿Se acuerdan nuestras utilidades en diciembre? En España las utilidades son 2 meses, que lo llaman el 14º, y suelen pagar un mes adicional en julio o en junio, que es el de verano, y uno adicional en diciembre, que es el de Navidad. También puede ser que te prorrateen esos 2 meses entre los 12 meses, y así tienes un sueldito mensual un poquitico más alto, pero eso sí, no hay bono lindo que te entra. No hay dinerito que entra adicional cuando te vas a ir de vacaciones de verano,
ni cuando vas a hacer las compritas de diciembre. Entonces hay que tomar en cuenta eso si vas a emplearte tú, no es que vas a emprender, sino que te vas a emplear, cuando te pide cuál es el salario mensual y cómo te lo van a pagar. Mensual, anual, y cómo te lo van a pagar. Las normas son diferentes por comunidad autónoma, nuevamente, y existe una cantidad de derechos que tienen los trabajadores para pedir permisos. Por ejemplo, los hombres tienen permiso postnatal, por dar un ejemplo de una cosa diferente a lo que tenemos en Venezuela. Los viveros, las incubadoras y las aceleradoras, yo trabajé en una incubadora y tengo amigos de Venezuela que han trabajado en viveros y en aceleradoras, y esta figura es muy interesante porque son unas estructuras que las impulsan instituciones públicas o privadas, las hay de todos los tipos, para que aquella persona que quiera emprender tenga un apoyo. Te pueden ofrecer desde oficinas baratísimas hasta salas de reuniones y equipos, hasta tener un asesor que no te cuesta o que tiene un costo ridículo para lo que son los precios en general, que te ayude en cómo llevar adelante tu estrategia de venta, tu marketing, tu posicionamiento, cualquier cosa que tú vayas a necesitar. Tienen programas de formación y además te pueden permitir mantenerte al día porque siempre tienen foros, tienen eventos. Es una cosa bien dinámica, bien activa y muy interesante. Las aceleradoras, para diferenciarla de las otras dos, pues son empresas, son organizaciones, son normalmente un ámbito, suelen estar muchas de ellas pegadas a universidades, porque muchas empresas surgen de investigaciones de universidades. La empresa en la que trabajé yo en Santiago de Compostela era producto de una investigación de la Facultad de Farmacia, que inventó un material interesante y a partir de ese material montaron una startup y entonces estaba metida dentro de la incubadora de la Universidad de Santiago de Compostela. Ellos, las aceleradoras, toman una empresa que ya arrancó y la ayudan a crecer, porque una aceleradora lo que quiere es que no se muera la startup. Esta empresa que están haciendo, los viveros, las incubadoras, las aceleradoras quieren desde que nazca la empresa hasta que se mantenga. Y hay otras organizaciones que también pueden ofrecer servicios gratuitos, es cuestión de investigar. Bueno, aquí nada más para que vean más o menos cuántas incubadoras hay en España. Como pueden ver, hay unas cuantas. Y obviamente Madrid es donde más van a encontrar. Ya lo he mencionado varias veces, el tema de la seguridad social y de los impuestos, que los impuestos pueden ser nacionales, autonómicos o locales, cambian por comunidad autónoma, cambian por sector. Entonces es importante informarse bien, asesorarse. Los principales impuestos son el IVA, el impuesto de sociedades, que es el impuesto sobre la renta de personas jurídicas, y el IRPF, que es el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que son las personas naturales. Muchísimas multas si tú no cumples. Si tú tenías que pagar el 30 de marzo y pagaste el 31 de marzo, viene una multa y viene... Si es la primera vez no viene tan terrible, pero empiezan a sumar. Nuevamente, contraten su consultoría. ¿Qué pasa si las cosas salen mal? Yo monté mi empresa, me fue bien y después me fue muy mal. Bueno, hay si tú tienes empleados, y sobre todo cuando tú quieres cesar a la plantilla, fíjense que si buscan los artículos de prensa, la banca en España está aplicando muchísimos Rs. El Corte Inglés también lo está haciendo, porque con lo del tema COVID, el negocio se ha ido mucho, la banca pues, porque tiene que mutar y porque no va a desaparecer el negocio bancario, pero sí la banca como la conocemos. Y empresas como el Corte Inglés, bueno, hay mucha competencia de la venta por internet y ya no necesitas tanto personal. Entonces, el R es un expediente de regulación del empleo, que es un mecanismo por el cual tú puedes extinguir la relación contractual con muchos trabajadores al mismo tiempo, y normalmente aquí entras en la discusión con el sindicato si lo hay, o el comité de empresa. Eso es una discusión tripartita entre la empresa, los trabajadores y el gobierno. Entonces tienes el R de extinción, que es el más famoso, es el R per se,
El R de suspensión, que es el que se aplicó muchísimo en España durante el COVID, y es que mientras yo tengo la Santa María cerrada y no puedo trabajar, suspendo a este trabajador y es la Seguridad Social quien le paga el sueldo, pero no mi empresa. Y después el R de reducción, que es que en lugar de trabajar 40 horas a la semana, vas a trabajar 30 y con eso pagas menos. Estos dos últimos casos, el de suspensión y el de reducción, se conoce como ERTE, que es el expediente de regulación de empleo, pero es temporal. Se supone que si tú vas a reducir la nómina es por un ratico, si vas a reducir la jornada es por un ratico, no es para siempre. Si es para siempre es un R, es el primero, es el de reducción de plantilla, de nómina. Y es un mecanismo que puede ayudar a una empresa que atraviesa un mal momento a tratar de reflotar. En este caso, en el caso del COVID, era muy obvio que era un problema obvio. Si no me dejas trabajar, vamos a suponer tú eres un restaurante, no me dejan abrir, o sea, yo no puedo mantener a mis empleados. O sea, no les puedo pagar. Entonces era como muy obvio que esa empresa tenía que acogerse a un ERTE. Pero vamos a suponer que no estuviéramos en un escenario COVID, que es un escenario tan particular. Por re o por fa, a tu negocio no le va bien, tú puedes acogerte a un ERTE si tú piensas que reduciendo nómina puedes hacer otras cosillas que por un ratico, que puedes hacer otras cosas que pueda permitir reflotar a la empresa. Pero eso todo hay que documentarlo y eso todo es negociado, ¿no? Y tiene una serie de pasos formales que no es el objetivo de esta presentación. Finalmente, cerraste, no pudiste seguir en operaciones, entramos en el concurso de acreedores que está regulado por la ley concursal, es un procedimiento legal, es cuando una persona física, eso es si tú eres el autónomo, o una persona jurídica, si eres la empresa, pues no puede pagar lo que debe a los proveedores, a los empleados, a quien sea, eso entre el gobierno, entre todo el mundo. Entonces, abarca situaciones de quiebre, de suspensión de pagos, lo puede solicitar el propio deudor, también lo puede solicitar los acreedores y hay un mediador aquí en este tema del concurso para tratar de iniciar un procedimiento extrajudicial para el tema de los pagos, ¿no? Puede ser voluntario o forzoso. El voluntario es que tú sabes que vas a quebrar, lo pides. El forzoso es no llego a acuerdo con la gente a la que le debo, me voy a concurso de acreedores. Normalmente el concurso puede permitirte pagar menos de lo que debes, llegar a acuerdos, ¿sabes? Para, mira, debías 10,000, pero si me pagas 7,000, vamos a dejar eso así y puedes lograr reducir la deuda. La empresa hay que cerrarla formalmente una vez que caes en esto, y existe lo que se llama la ley de la segunda oportunidad, que si tú fuiste empresario y las cosas salieron mal, pues puedes acogerte aquí para volver a empezar. Eso sí, a la Seguridad Social y a la agencia tributaria le tienes que pagar completo. Puede ser que no le pagues completo a los trabajadores, puede ser que no le pagues completo a los proveedores, pero a la Seguridad Social y a la agencia tributaria sí hay que pagarle completo. Bueno, muchas gracias por su asistencia, por su atención y bueno, empezamos con las preguntas. Muchas gracias, profe. Asimismo, recuerdo que pueden hacer uso del chat para dejar sus preguntas y comentarios. Aquí, por ejemplo, tenemos una por parte de... ¿Cómo fue su primer empleo en España? Mi primer empleo en España, mira, la vida es una cosa muy divertida cuando tú tienes la trayectoria que tú tienes y una cosa, vamos a decir, buena, entre comillas, de que tantas personas se hayan ido, es que yo estoy en Galicia y Galicia es un mercado más pequeñito, más complicado, digamos que, por ejemplo, el tema del COVID no fue tan grave en Galicia porque hay mayor dispersión poblacional, la ciudad más grande tiene 300,000 habitantes, que son Vigo y La Coruña, yo vivo en Orense, que es una ciudad de 100,000 habitantes, son ciudades pequeñas, conseguir trabajo aquí no es fácil. ¿Qué sucedió? Que un socio mío en Venezuela estaba en Madrid, conoció a una persona que tenía una empresa, que era la presidenta de una empresa en Santiago de Compostela,
y esta señora le comentó que, oye, qué difícil encontrar a alguien que me lleve la parte financiera de la empresa que tengo en Santiago. Y mi amigo le dijo, oye, yo te tengo a alguien. Y cuando me entrevistó, lo primero que me dice es, ¿estás sobrecalificada para el cargo? Oh, sorpresa. Y la segunda cosa que me dijo, y estás muy lejos. Miren, ir de Orense a Santiago es 1 hora en carro. Yo he tardado más desde Caurimare al Rosal, en Caracas. Entonces, realmente a mí 1 hora rodando me parecía bastante fácil. La gente aquí horrorizada, ¿cómo es posible? Todos los días te echas el viaje a Santiago. Sí, todos los días me echo el viaje a Santiago, pero es que a mí me parece que 1 hora para llegar a tu trabajo no es una cosa tan terrible. Tú comprenderás que en estas ciudades pequeñitas, por lo menos en mi ciudad solamente hay una cola al día a las 8 de la noche y es porque en una rotonda llega mucho carro al mismo tiempo. Y es siempre a las 8 de la tarde. Entonces, fíjate que el hecho que uno tiene una realidad diferente, pues te permite aceptar cosas que tal vez otra persona no aceptaría. Y obviamente llegas aquí y no te vas a poner difícil. Entonces, y fue un trabajo, como les digo, en la Universidad de Santiago, en una empresa startup de la Universidad de Santiago, interesantísima para el tema este de las subvenciones, para este tema de conocer este mundo de la innovación, que me iba a decir a mí que iba a terminar en una empresa de biotecnología, por ejemplo. Pero sí, yo reconozco que en mi caso fue suerte. Y después, el trabajo actual que tengo en el área naviera fue la que era presidenta de la compañía en Santiago que me recomendó a otra persona. Mira, te tengo una persona que puede trabajar en lo que tú necesitas. Esas cosas son así. Por eso, niños, siempre es importante mantener buenas relaciones y tener una buena red. Así es. Por acá preguntan, ¿siente que hay un trato distinto en los negocios hacia los venezolanos o demás personas de Latinoamérica? Yo no he sentido eso, yo a título personal. Ahora bien, si voy a vender, a mí me hicieron una encuesta el otro día por teléfono, donde me preguntaron, muchos de los call centers de las empresas telefónicas y de varias empresas aquí en España, claramente se conectan con Colombia, porque tú les reconoces el acento. Y una pregunta que hacían era justamente si a ti te molestaba que la persona que atendía en el call center no tuviera acento español. Pero, Dios mío, en España hay en 1000 millones de acentos. O sea, el acento gallego nada que ver con el acento de Madrid o de Andalucía. O sea, los acentos son, o dentro de la misma Andalucía, alguien de Sevilla no habla igual que alguien de Málaga. O sea, los acentos son una cosa tan sui generis. Pero fíjate que me hicieron esa pregunta. Yo creo que mientras tú eres back office, estás en la parte administrativa, no sé, que a mí me han tratado divino. Es más, yo era más bien como una anomalía divertida, por decirlo de alguna manera. También mi actitud era de un agradecimiento y una felicidad tan grande. Imagínate, tú llegas aquí a Europa, te dicen, eso es imposible conseguir trabajo. 48 años, jamás vas a conseguir trabajo. Y lo conseguí en 2 meses. Entonces, primero, yo no sentí eso, a mí me trataron siempre muy bien, yo trabajé muy de cerca con la Junta de Galicia, que es como el gobierno de Galicia, siempre hablando maravillas de los retornados, son políticos, tienen que hablar bien, pero en general yo nunca sentí ningún tipo de discriminación, no digo que no exista, pero yo personalmente no he tenido problemas de ese tipo y a mí siempre me han tratado maravillosamente bien y he conocido gente estupenda aquí. Una pregunta que va como por la misma línea. Preguntan, quisiera preguntar cómo son los trámites para las personas que no tienen nacionalidad europea y cuáles facilidades puede ofrecer el Estado para los latinos que llegan a España. Mira, esa área no la manejo muy bien. Conocí a una pareja que eran refugiados. Es complicado. Te quitan el pasaporte, no puedes trabajar durante 6 meses. El caso de estas personas que yo conocí, como te digo, no soy experta en ese tema, no te quiero decir una cosa que no es. Es cuestión de informarte.
Hay mucha información en las redes, pero yo no la manejo. Pero sí conocí a estas dos personas, esta pareja, y te digo, en estos momentos están los dos trabajando. Durante 6 meses no podían trabajar, pero hay organizaciones, por lo menos los niños entraron, tenían 2 niños, entraron al colegio público, en el colegio público le daban de comer, había organizaciones que les ayudaban en el tema de la comida para ellos. Ellos vivían arrimados a un familiar, pero hay ayudas, hay apoyo, pero no sabría decirte concretamente qué hacer. De acuerdo. ¿Y cuál rubro cree que tiene más demanda en España para saber en qué invertir? Véase ropa, comida, tecnología, servicios. En estos momentos el boom está en temas de tecnología, innovación, automatización, todo lo que vaya por el área de innovación, sea innovación en procesos. Como te digo, Industria 4.0, pueden investigarlo en la red, tiene que ver con Internet de las Cosas, tiene que ver con Big Data, tiene que ver con automatización de procesos, inteligencia artificial. Todas esas áreas tienen mucho auge. Yo conozco un grupo emprendedor venezolano que llegó con una tecnología que ellos habían desarrollado, ingenieros de la Simón Bolívar, habían desarrollado una tecnología que aquí se apoyaron en una empresa inglesa antes del Brexit para terminar de miniaturizar, era sobre RFID, que es radiofrecuencia, que es una manera, es como un sustituto del código de barras, y les va bien y ha funcionado bien el producto aquí. Y ellos ni siquiera han hecho uso de subvenciones, que en más de una ocasión yo les dije, hay subvenciones bastante para ese tipo de sector. Yo tengo una duda con respecto a la figura de las aceleradoras. Me parece una figura muy interesante. Y por supuesto, por lo que pude entender, su mercado es, bueno, ir cazando estos startups para irlos ayudando y ayudarlos a mantenerse. ¿Qué tan amigables pueden llegar a ser las figuras de las aceleradoras? No te oigo, Juan Andrés. Aló, aló, ¿se me escucha bien? Ahora sí te oigo. Chévere. Que preguntaba sobre las aceleradoras. ¿Qué tan amigables, qué tan funcionales pueden llegar a ser, entendiendo que su mercado es captar estos emprendimientos jóvenes para que se mantengan a futuro? Ellos abren convocatorias, estamos buscando empresas para los diferentes niveles. Tienes una idea de negocio, tienes una empresa incipiente, tengo una empresa que ya está en marcha, pero quiero crecerla. Son como las 3 etapas de un emprendimiento. Tengo una idea, pero no tengo más nada que una idea. Entonces, tienes como unos cupos para la gente que tiene ideas y ellos escogen las ideas que ellos consideran que son más viables. Esto es chévere, ¿por qué? Porque te permite ir filtrando. Oye, si tu idea no le gusta ya a la aceleradora, no quiere decir que tu idea sea mala idea, pero ya te empiezas a cuestionar si deberías ponerle un poquito de aquello y quitarle un poquito de lo otro, ¿no? O sea, ir a buscar más información sobre el tema. Después, si tú tienes una empresa que la arrancaste, pero que está empezandito, o sea, ya tienes todo para arrancarla, pero necesitas una oficina, necesitas apoyo, pues ellos te lo ofrecen. Y después ya tienes la empresa, está rodando, pero quieres crecerla. Entonces, estas incubadoras tienen un ámbito limitado de espacio, por ejemplo, en la parte de las salas de reuniones, de las oficinas y también de los asesores. Hay unas que tienen más que otras. No es que porque no pudiste entrar en una ya me he hecho morir. Tú postulas para todas. Eso es como cuando metes currículum para trabajar. Tú postulas para todas partes y ves cuál te ofrece las mejores condiciones. Pero eso no es que ellos salen a buscarlo. Normalmente ellos están ahí sentaditos esperando que tú llegues. O sea, ellos lanzan la convocatoria con unas características y tú te postulas. Claro, entiendo. Bueno, en caso de que hayan más preguntas, está el ¿Tiene contacto levantada de la mano en la sala de reuniones? Sí, a ver. Hola, profe. Bueno, Okay. yo le quería preguntar y bueno, también comentarle un poco que estos foros
y bueno, sobre todo este que es bastante interesante para los estudiantes que están ahora en los últimos semestres. Estos foros también los ven estudiantes de bachillerato que quieren estudiar economía. Entonces mi pregunta es, o más que todo, pedirle algún consejo para estos estudiantes de por qué la economía o estudiar economía es importante a la hora de tomar la decisión de emigrar, ¿no? Y por qué estos conocimientos nos pueden ayudar a tener un panorama más claro. Entonces, bueno, nada, eso por la primera pregunta. Y la segunda, bueno, al momento de egresar, estos economistas ya se graduaron, ya todo chévere, les toca buscar su primer empleo. Entonces, si llegan a emigrar a España, ¿cuál sería como el primer foco para que ellos puedan ejercer la carrera y no desanimarse porque, oye, no encontré empleo en mi área? Entonces, ¿cuáles serían esos dos consejos para los de bachillerato como para los universitarios que ya están egresando? Bueno, para los de bachillerato, la economía tiene algo maravilloso. Es más o menos como la informática en ese aspecto. Es mundial. Todos los países tienen economía. Los temas económicos son temas que son prácticamente universales. Cambian tal vez las leyes de un país de otro, pero al final lo que tú aprendes en Venezuela es válido en otros países. Otra cosa muy buena que tiene la economía es que la reválida es relativamente sencilla. Se tarda, pero es sencilla. ¿Por qué? Porque es que, mira, manejar dinero, y si tú te pones a ver los cursos que tienen que ver de economía y ves la pensa en diferentes universidades a nivel mundial, te vas a dar cuenta que el contenido es prácticamente el mismo en todas partes. Quiere decir que tú estudias economía en Venezuela, después te vas a otro país y haces tu reválida. Tienes que hacer, yo por ejemplo hice un máster en España sencillamente para tener un título europeo. Pero eso son cosas mías. Yo no lo necesitaba para nada. Lo que pasa es que yo no revalidé mis máster y para calificar para un nivel superior como empleado, pues necesitaba un máster y por eso fue que lo saqué. Pero no porque realmente fuera necesario para nada. Simplemente también me ayudaba a conocer más el mercado europeo y la manera de pensar de Europa, porque es lo que te digo, la manera de pensar europea es diferente a la que estamos acostumbrados en América Latina, porque nuestra manera de pensar se parece más a lo que nos viene del norte, ¿no? No quiero decir que sea una cosa general en toda la región, pero sí, por lo menos uno como venezolano tiene una manera de pensar que aquí hay cosas en la economía que te chocan, pero a nivel de bachillerato, economía es una carrera fantástica porque primero te enseña a pensar, te enseña a buscar respuestas y una cosa que mucha gente no toma en cuenta, te ayuda a diferenciar consecuencias de causas, porque por desgracia en empresas y a nivel de gobiernos les gusta mucho atacar consecuencias y no atacar las causas de los problemas. Y en economía, la manera de razonar las cosas te hace ver qué fue lo que ocasionó que esto pase. Y si tú haces esto, la consecuencia va a ser lo otro. Te ayuda a conectar ideas y a entender por qué pasan las cosas y que cualquier acción tiene una reacción y que esta reacción que tú estás viendo en el mercado y en la economía viene de una acción que tú hiciste. Eso no salió por generación espontánea. Por ejemplo, el tema, para dar un ejemplo bien concreto, la inflación. En economía, todos sabemos por qué se produce la inflación. No voy yo a enseñarte a ti por qué se produce la inflación. ¿Cuál es la respuesta que tienen algunos gobiernos? Estás atacando una consecuencia, no estás atacando la causa. Al no atacar la causa, nunca vas a resolver el problema porque la consecuencia va a seguir ahí. Tú lo que estás es poniendo un pañito caliente de distorsiones adicionales. Entonces, lo bonito de la economía es eso, te enseña a pensar. El día de mañana, tú terminas en un sitio que no es el que tú querías estar o no es el que tú aspirabas, pero tú puedes destacarte sencillamente porque sabes resolver problemas. Y sabes resolver problemas porque tú no atacarás consecuencias, sino causas. Y eso es tal vez lo más relevante que puedo decir a nivel de lo que más me gusta de la economía.
a nivel de estudiantes de los últimos años de economía. Lo bonito, como les decía, es que economía es válida en cualquier país. En cualquier país, me imagino que no es válida en Cuba o en Corea del Norte, pero en general, a los países que a ustedes les gustaría irse, la economía es más o menos lo mismo. Mi recomendación, si emigras a España, es traerte, dos recomendaciones, tráete apostillada el bachillerato, tu título de bachiller y tus notas de bachiller y todo lo que tiene que ver con bachiller, tráetelo apostillado. Y tú me vas a decir, pero profe, yo quiero un cargo de nivel de licenciado, no nivel de bachiller. Ya voy para allá, ya te explico por qué. Y te traes apostillado todo lo que tienen que ver, todos los papeles, infórmate, nuevamente valida. Todos los papeles que necesitas para revalidar tu título, llévatelo todo apostillado, tanto de bachiller como el título. ¿Por qué? Porque el título, en mi caso, tardó 22 meses en revalidarse. Y durante esos 22 meses yo cometí el error de no traer mi título de bachiller, sencillamente porque yo soy gente grande y yo me gradué de bachiller en los 80 y jamás se me habría ocurrido que alguien podría pensar que yo no era bachiller, ¿sabes? Pero resulta que como yo no tenía el papel de bachiller, en esos 2 meses, en lo que no tenía ningún papel aceptado en España, no pude hacer una cantidad de cursos que me habría encantado hacer y que eran gratuitos, y que los habría podido hacer si hubiese sido bachiller. Y la reválida de un título de bachiller es de 2 semanas. Entonces, 2 semanas versus 22 meses, tú puedes ir haciendo cursos de cosas que te permiten a ti irte abriendo una posibilidad de mercado. Yo he conocido ingenieros de sistemas que hacen un curso de carretilleros, entran para trabajar en la parte del almacén de una empresa de tecnología y terminan trabajando, sacando código. Porque alguien en recursos humanos ve su currículo y dice, oye, ya va, yo no te puedo desperdiciar así. Entonces, tienes que entender que cualquier habilidad, cualquier competencia que tú puedas desarrollar en un área obviamente que te guste. Yo no creo en esto de los sacrificios eternos y que Dios creó el trabajo como castigo. El trabajo hay que disfrutarlo. El trabajo tiene que llenarte, te tiene que hacer sentir bien. Búscate un curso de algo que tú dices, oye, nunca me había planteado ser panadera, pero oye, me gustaría hacer pan, y haces tu curso de panadera. ¿Por qué yo no pude hacer un curso de panadería? Porque no tenía el título de bachiller. Entonces, esa es mi recomendación más importante. Ok, muchas gracias, profe. Buenísimo. ¿Algo más, Juan Andrés? Bueno, pues si bien en la presentación dice que no hay caminos fáciles, creo que tomar en cuenta estos detalles pueden facilitar muchísimas cosas. Una presentación muy interesante, profe. Ya saben que está el contacto de la profesora a través de la escuela. Aquí está el correo y el Twitter en caso de que surjan más preguntas sobre el tema. Y nada más que agregar por mi parte. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado aquí presente. Gracias a la escuela por la oportunidad y bueno, nos veremos. Perfecto, muchas gracias y a todos los participantes. Que tengan feliz día. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.